Ahí estamos saliendo en vivo en Facebook también. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estaba preguntando, agradecer nuevamente todos los mensajes de cariño, los mensajes que nos están dando para hoy. Hoy vamos a estar viendo aprendizaje y programación neurolingüística. Vamos a llegar a ver un poquito de todo lo que vemos, teniendo en cuenta que la mayoría de estas cosas las vemos o las incorporamos, las practicamos cuando estamos en el tercer año de programación neurolingüística, que es el trainer en PNL, así que, o para docentes, ¿sí? Les va a venir muy bien. Vamos a ver cómo estamos en Facebook, que hoy me toca estar así como en los dos lados, así por las preguntas. Ahí va. Ahí estamos. Buenísimo, entonces. Ahí arrancamos. ¿Qué es aprender algo? ¿Cómo se les ocurre que aprenden algo? ¿Recuerdan algo? ¿Qué fue lo último que aprendiste totalmente nuevo? ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Fue con experiencia? ¿Fue con algo que alguien te contó? ¿Fue leyéndolo en un libro y ahí quedó? ¿Cómo fue? Cuéntenme cómo fue. ¿Qué fue lo último que aprendiste totalmente nuevo? ¿Cómo lo pudieron ir viendo? ¿Sí? Musical, a tocar un instrumento, nos cuenta Cintia, que lo último que hizo fue aprender a tocar un instrumento. Alicia nos dice, fue con experiencias previas, lectura e información. Todos tenemos distintas formas de aprender algo. Y la idea en esto de la experiencia subjetiva que tiene la programación neurolingüística es encontrar la nuestra propia, ¿sí? Que eso le llamamos también estrategias. Un tutorial de YouTube para armar clases en Zoom. Muy bien, Adriana, muy de estos tiempos. Muy de estos tiempos. Yoga, bien, bien, bien. Uno siempre damos así como este ejemplo de aprender a manejar o aprender a andar en bici, que es donde vemos los procesos de aprendizaje que tomamos en programación neurolingüística que nos da Gregory Bateson, ¿sí? Él nos cuenta una forma en la que tenemos de poder aprender y que este conocimiento quede como fijado en nosotros, ¿sí? Y esta forma que tenemos de aprender para él es un proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje además coincide con las 4 primeras etapas que desde la neuropsicoeducación, de las neurociencias para docentes o de las neurociencias para el aprendizaje, también toma como las 4 primeras etapas de este aprendizaje. La primera la llama incompetencia inconsciente. Esto es, no sé que no sé, ¿sí? Si yo acá les cuento o les digo, si alguno de ustedes sabe cómo van al baño los astronautas, ¿sí? Seguramente ninguno de ustedes por ahí se ponía a pensar en eso antes, ¿sí? A menos que haya algún astronauta que nos lo pueda decir en esta charla, ¿sí? Para poder, es aquello que yo no sé que no sé. Y ahí voy a poder elegir una vez que me entero, una vez que pasa a ser una incompetencia consciente, ¿sí? Que es el segundo proceso para Bateson o la segunda etapa para neuropsicoeducación, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? La incompetencia consciente. Es cuando yo hago consciente que no sé algo, ¿sí? Cintia nos dice que ya aprende escuchando, leyendo y metiendo la mano. Tiene que ver con eso, ¿sí? La incompetencia consciente es cuando yo entonces
me doy cuenta que, por ejemplo, no sé cómo se desarma el motor de un auto, ¿sí? Y ahí puedo decir, no sé esto, o no sé PNL, o no sé lo que fuera, ¿sí? Todavía no sé PNL, entonces digo, bueno, quiero saberlo, me parece que puedo incorporarlo en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Ahí averigua cómo capacitarme en eso nuevo que tengo ganas de aprender. Andar en bicicleta, cocinar, lo que se les ocurra, cualquier tipo de aprendizaje, un instrumento, como nos decía Cintia. No sé tocar el cello, y la verdad que siempre me gustó, yo hago consciente que existe ese instrumento, que tengo ganas de aprender a tocarlo, sin embargo, hasta ahora no había tenido la inquietud para poder hacerlo, ¿sí? Esa es la incompetencia consciente. Luego pasamos a la etapa de competencia consciente, donde yo ya me anoté en el curso, ¿sí? Ya estoy estudiando cello, ¿sí? Ya aprendí, ya empecé, pero me tengo que mirar los dedos todavía para ver dónde los pongo, tengo que leer, tengo que verificar cómo está mi cuerpo, soy muy consciente de dónde está cada parte de mi cuerpo para poder tocar ese instrumento. O en el caso de la cocina todavía tengo que leer la receta, o en el caso de aprender a manejar, salgo pero tengo que ir diciéndome qué era lo que tenía, si iba primera, iba segunda en este momento, cómo frenaba, con qué pie, ¿sí? Todavía estoy muy totalmente concentrada en eso que aprendí, porque si bien tengo la competencia, ya leí un libro genial, lo leí, todavía me falta para decir que realmente tengo esa competencia, todavía me falta la seguridad, todavía me falta el poder haber terminado todo mi proceso de aprendizaje de aquello que yo quería, ¿sí? Y el cuarto proceso que vemos de él es la competencia inconsciente, ¿sí? La competencia inconsciente es cuando llegamos a ese nivel en el cual ya no sabemos tanto que no sabemos cómo lo hacemos, ¿sí? Andamos en bici sin pensar si era primero pedalear o tocar o no el manubrio. Tocamos intuitivamente sin pensar dónde iban los dedos para cada nota, ¿sí? Cada uno tendrá que ver cómo quiere aprender eso, ¿sí? Usamos el lenguaje desde la programación neurolingüística sin pensar cómo teníamos que decir en este momento o cuál de todos los lenguajes que aprendemos me convenía estar usando ahora o no, ¿sí? Esa es la competencia inconsciente. Luego de la competencia inconsciente, viene algo que ahí nos está diciendo Alicia. ¿Sí? Esto es competencia inconsciente, que tiene que ver con el resto de las etapas. Una vez que llegamos a esta competencia inconsciente, viene luego desde la neuropsicoeducación, viene como una confusión, ¿sí? Si yo lo tengo que dar, alguien dice que la mejor manera de saber o de poner a prueba lo que yo sé que sé ya, estoy en mi competencia inconsciente, en la cual ya sé que sé esto, es enseñándolo. ¿Sí? Es una de las formas que tenemos, porque al otro se le van a ocurrir preguntas que tal vez a nosotros todavía no se nos ocurrieron. Y ahí lo vamos poniendo a prueba. Entonces, la forma de ver esto, ahí empezamos a confundirnos. Por ahí alguien nos pregunta, y el do, re, cómo se tocaba en el cello, ¿sí? Y tenemos que pensar a ver cuál era la diferencia de los dedos en ese instrumento. Entonces, volvemos otra vez a reverlo y empezamos una etapa que se llama la confusión. Sé tanto que todavía no lo tengo tan ordenado en mi cabeza, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en la próxima etapa, luego de esta confusión, es comenzar a ordenar mis aprendizajes y mis conocimientos, ¿sí? A tenerlo ordenado en mi memoria, para que cada vez que alguien me pregunte qué es la programación neurolingüística, yo pueda
contestar sin dudar, habiendo salido. Cuando yo ya no dudo, ya salí de esa etapa de la confusión. Y estoy en la etapa que sigue, que es la comprensión. Hice tantas veces los ejercicios, que es la etapa que viene después, ¿no? Que viene la ejercitación, ¿sí? Que es lo que decía Alicia, ¿sí? Practicar y practicar y practicar aquello que aprendí. Una vez que yo lo pongo en práctica en mi vida, ¿sí? Tengo comprensión de eso que va más allá del simple conocimiento de una materia, sea cual fuera. ¿Sí? Ya sea manejar, cocinar, tocar un instrumento o una carrera. ¿Sí? Yo empiezo a comprender, porque lo practiqué tantas veces que ya me pasaron un montón de cosas. ¿Sí? Ya tengo experiencias de haber probado distintas formas de hacerlo en esa ejercitación. ¿Sí? Es ese momento donde llegamos a la siguiente etapa y decimos, ahora sí yo puedo decir que sé esto. Ahora estoy totalmente convencida que sé esto. ¿Sí? Ahora estoy muy convencida que sé esto. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir aquello que conocemos? Una de las primeras cosas por las que vamos a pasar, o de las que vamos a estar charlando un poquito el día de hoy, es un video que recomiendo mucho, sobre todo para todos aquellos que sean docentes. Si bien este video trata solo de los tips y los nombra, y nosotros desde la programación neurolingüística tenemos ejercicios para todo eso, es un buen comienzo, es un buen punto de partida para poder pararnos adelante de otra persona y explicar algo. El video es del doctor Roberto Rosler y se llama Capturología, ¿sí? Y esto es cómo hacemos para que el otro capte, ¿sí?, lo que nosotros queremos explicarle. Cómo desde nosotros podemos hacer algo para que el otro realmente capte lo que queremos estar transmitiendo, ¿sí? Entonces, para eso, yo les preparé algunos gráficos, cosa de que lo recuerden, y esto se llama poder fijarlo con imágenes, ¿sí?, a lo que yo quiero transmitir. Y esta es una de las formas, después vamos a ver por qué. Él nos dice que nuestra visión ocupa el 30% de nuestra atención, y sobre todo la atención inconsciente. Entonces, si nosotros fijamos lo que decimos con alguna imagen, es más probable que se recuerde, o que la gente lo puede llegar a tomar, ¿sí? A tener esto en el inconsciente, recordar cuál era la imagen para eso. Lo primero que vamos a hacer es captar la atención, ¿sí? Darle atención. ¿Cómo hacemos? Teniendo en cuenta que un adolescente promedio, según lo que el mismo Roberto Rosler nos cuenta, tiene una atención seguida de 8 segundos, ¿sí? Y después de esos 8 segundos se distrae. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es poder hacerle alguna pregunta, ¿sí?, para que esté atento a aquello que yo le voy a contar, ¿sí? La atención tiene varias formas, sobre todo desde lo visual podemos llamarla, ¿sí?, con el movimiento. Todo aquello que se mueva delante mío me va a llamar la atención. Por eso están tan atentos, sobre todo los chicos y los adolescentes, pero a nosotros adultos también nos pasa, ¿sí? Sí, Gaby, 8 segundos, y 9 según él tiene un pez dorado, ¿sí? Gabriela me pregunta, ¿8 segundos? Sí. Nosotros tenemos un poco más, nosotros tenemos 20 minutos los adultos para poder tener toda nuestra atención y comunicación en eso. Sí, tenemos 8 segundos para capturar la atención. Son esos 8 segundos primeros, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hacer? Si nosotros
saludamos, cosas que haríamos con adultos, ¿sí? Saludamos, nos presentamos, y los chicos ya se aburrieron, ¿sí? Con los adultos sí lo podemos hacer. Así que lo primero que voy a hacer también es conocer a quién se lo voy a enseñar, ¿sí? Si yo ya sé que es un adolescente o un niño, voy a encontrar otras maneras, ¿sí? Que solo hablarle. Y ahí es donde entra en juego el tip siguiente, que es la flexibilidad y la creatividad, ¿sí? Sobre todo si se trata de niños o de adolescentes, está bueno poder integrarlos en un juego, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos se sientan parte, para que estén divertidos y para que de paso aprendan. Sí, es una muy buena forma. Entiendo que depende que sea. Si va a ser matemática, tendré que poner más flexibilidad y más creatividad para ver cómo hacerlo. ¿Se acuerdan el día que yo hablé de creatividad cuando decía 2 más 2 es 4, no entiendo, 2 más 2 es 4, no entiendo, el día de comunicación, ¿sí? Entonces ahí yo lo que voy a hacer para que el otro realmente le llegue la información que yo tengo ganas es desplegar toda mi flexibilidad y creatividad para que, tomando cosas de su propio contexto, ¿sí? Tomar 2 manzanas y 2 naranjas, si es lo que tengo a mano, o verificar lo que tengo a mano, poder preparar algún tipo de ensayo en el que la otra persona también pueda experimentar en sí misma aquello que yo quiero enseñarle, ¿sí? Si yo quiero aprender a tocar el cello, no va a ser lo mismo que me lo expliquen durante mucho tiempo, solo hablando, donde a los 20 minutos seguramente mi atención se pierda de algo, por más que yo quiera estar totalmente concentrada, mi cerebro va a necesitar aire, con lo cual se va a perder en esos 20 minutos. No va a ser lo mismo que si yo le pido a la persona que con el instrumento esté y vaya probando todo aquello que yo le estoy diciendo, ¿sí? Eso lo va a integrar y va a hacer que su atención empiece a estar más cambiando de un lado al otro, y de esa forma va a poder sostener durante más tiempo la atención. Lo otro que vamos a tener en cuenta tiene que ver con cómo funciona nuestra memoria para aprender. Nosotros tenemos 2 maravillosas formas básicas para que toda la información nueva que vamos teniendo pase a lo que llamamos nuestra memoria de trabajo o memoria de largo plazo, ¿sí? Una de ellas es por repetición y la otra tiene que ver con la emocionalidad o la intención emocional que tiene eso que está pasando para mí, ¿sí? Y por sobre todo, que eso que yo estoy viendo afuera se relacione conmigo. Si se relaciona conmigo y yo en el mismo momento que estoy escuchando ese tema, puedo estar relacionándolo con mi historia, con mi vida, lo voy a fijar mucho más. Entonces después va a ser mucho más fácil recuperar esa memoria, ¿sí? Porque nosotros tenemos 2 cosas, una en la cual pasa algo, tengo una experiencia, esa experiencia queda en la memoria de corto plazo, y a la noche, cuando nos vamos a dormir, como dice Roberto Rosetta, tengo un grupier. Ese grupier decide qué pasa a memoria de largo plazo y qué no. La mayoría se pierde. Ahora, si nosotros queremos que esa memoria quede fijada, está bueno que se relacione con la vida de las personas, con lo cotidiano que las personas que están del otro lado tienen en su historia. Una de las cosas que yo vine haciendo en estos días fue preguntar, ¿sí? Dar más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque de esa manera cada uno se va a contestar desde su propia historia, va a poder relacionar ese tema con algo propio y va a quedar fijado un poco más de tiempo, ¿sí? Esa es una de las formas en las que podemos entender la memoria para poder ayudar a que el otro
comprenda o aquello que nosotros tenemos ganas de decir, ¿sí? Son todas cosas que nosotros, que tienen que ver conmigo, que soy yo la que quiere que entiendan esto que estoy diciendo, ¿sí? O aquello que tengo para mostrarle al mundo, ¿sí? Más allá de que yo haya estudiado mucho o no, también ir desarrollando todas estas habilidades que me ayudan a mostrárselo a otro, que me ayudan a difundirlo, que me ayudan a que otros también puedan usarlo, ¿sí? Richard Bandler decía algo muy, muy, muy interesante, ¿sí? Él decía con respecto a la programación neurolingüística, yo quiero enseñársela a mucha gente, porque una vez que mucha gente la sepa, vamos a hacer comunidad, y una vez que seamos comunidad, yo no voy a estar loco, que es uno de los creadores de programación neurolingüística, ¿sí? Porque como mucha gente lo iba a saber, él consideraba eso, ¿sí? Bien, otra de las cosas a desarrollar va a ser la escucha, ¿sí? Es importante que yo escuche, por eso las preguntas también, cuáles son las inquietudes que el otro tiene con respecto a esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Si no tengo ninguna inquietud, ¿sí? Si el otro no tiene ninguna inquietud, pueden pasar dos cosas. O se entiende absolutamente todo lo que estoy diciendo, y cuando hablé ya más de una hora, por ahí empiezo a dudar, ¿sí? O perdieron la atención en aquello que yo estaba nombrando en ese momento. Con lo cual, ahí está bueno que repita, ¿sí? Entiendo que por ahí hay gente que sí estaba atenta y que va a decir, ya lo dijiste, pero no importa, porque sabemos que la repetición también es una forma de ayudar a la memoria del que escucha a fijar un concepto, ¿sí? Entonces está bueno. Y con la escucha, una de las cosas que sin meternos en lo que tiene que ver los tipos de escucha en sí y cómo lo vemos desde la programación neurolingüística, que es nuestra forma de usarlo, una de las cosas que por lo menos a mí me quedó de esta conferencia de Roberto Rosler, que es muy importante para mí, que también tiene sentido y cobra sentido, es suprimir los prejuicios propios. A veces él lo cuenta como profesor, ¿no? Que cuando le vienen a decir algo y ya él toma como, a ver, nunca entendió nada, nunca vio un examen bien, nunca pasó nada, y se pone a pensar en eso, muy probablemente no escuche lo que el otro tenga para decirle, y tal vez tenía una pregunta maravillosa para hacerle, o tenía que contarle algo importante que había pasado en su casa por la cual no llegó a poder estudiar, ¿sí? Entonces, una de las cosas es ese tiempo de respirar, suprimir los prejuicios, ¿sí? Esto de, si yo me escucho diciendo, uy, otra vez esta persona, es porque hay un prejuicio mío, me estoy basando en hechos anteriores, y puede que sea así, como también puede que no. Y lo importante también es poder darle la oportunidad de que el que está escuchando del otro lado, el que está queriendo saber aquello que yo le quiero contar, poder darle la oportunidad de expresarse. Y en esto de que la programación neurolingüística no existen los errores, sino los aprendizajes, no existen los fracasos, sino solo resultados, ¿sí? Poder tomarlo desde ese lugar. Si el otro tal vez tiene un concepto que yo no comparto o que no va de acuerdo a lo que estamos dando, con marcárselo es más que suficiente, ¿sí? Y en ese momento en el que preguntó, seguramente era el momento en el que yo podía decírselo, ¿sí?
Otro de los temas que podemos hacer, hasta acá ¿cómo estamos? Preguntas, dudas, consultas, ¿sí? Van todos bien, todos súper genial. Bien. Ahí vamos entonces. Lo otro que él también nos cuenta es, él lo dice como sea breve. Otra de las cosas es que nosotros le ponemos es como tener un poder de síntesis, ¿sí? Tal vez ahí está bueno que nuevamente se fijen cómo viene la clase. Hay gente a la que le encanta que yo le dé un resumen de todo lo que voy a dar durante el resto de la clase, y con lo cual puedo hacer eso, o un repaso de la clase anterior, por si alguno faltó, por si alguno sí. Y hay otra que no le gusta, que le gusta ir metiéndose directamente en el tema. Entonces yo puedo ir cambiando el modelo, haciendo las dos cosas, y va a depender de quien tenga adelante. Nuevamente estoy escuchando qué es lo que le pasa al otro, ¿sí? Otra de las cosas que podemos tomar en cuenta tiene que ver con la motivación, ¿sí? Cómo yo me motivo a mí misma para estar sentada acá haciendo las charlas desde esto, ¿sí? La motivación la vamos a encontrar en la intención. ¿Se acuerdan cuando veíamos tanto autoestima como confianza, como víctima, protagonista? Son todos temas que nos van a ayudar a esto, ¿sí? Tiene que ver con la intención que yo tengo detrás, y esto es para mi automotivación, para qué hago lo que hago, ¿sí? Y ahí es cuando voy a encontrar mis valores para autoafirmarme en eso, ¿sí? Y la motivación hacia los demás, ¿sí? Si yo amo hacer esto realmente y estoy muy enamorada de la programación neurolingüística, que es lo que doy y por eso lo doy, va a ser mucho más fácil estar motivada, ¿sí? Si yo tal vez tengo que dar un tema que por ahí no me gusta tanto, mi motivación va a ser distinta. Y mi motivación para entrar, entiendo que hay gente que todos los días está en un aula y que tal vez está 4 horas u 8 horas diarias entrando a la escuela. Bueno, en este parate está bueno preguntarnos para qué lo hago, ¿sí? Y que no todos los días voy a estar igual. Voy a tener días en los cuales voy a tener que usar la gestión emocional para poder entrar porque me pasaron otras cosas, ¿sí? Ahora, si yo me recuerdo cuáles son los valores que yo tengo para entrar ahí y dar lo que doy, o para estar en donde estoy y dar lo que doy, se hace mucho más fácil y mucho más llevadero, ¿sí? Yo no pienso en otra cosa cuando estoy hablando de programación neurolingüística, me es muy difícil porque es algo que amo hacer, ¿sí? Ahora, también a veces entiendo que no siempre puede ser así, y es totalmente válido. Es importante en esos momentos en los cuales yo necesito gestión emocional o pasan cosas que por ahí no me gustan tanto, recordarme yo para qué estoy ahí. Recordarme yo qué me interesa o cuál es mi intención para estar parada ahí. Y eso lo hace muchísimo más llevadero. ¿Preguntas hasta acá? Alicia dice, ¿será la certeza de llegar con mayor facilidad? Virginia pregunta, Roberto Rosler, R-O-S-L-E-R. Sí, gracias, Virginia. A ver si tengo por acá. Leonardo dice, tenemos la costumbre que cuando están en silencio, creer que están comprendiendo. ¿Cuál sería la forma de enterarme que están comprendiendo? Preguntando, como hice yo recién. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se comprende hasta acá? Y si no, también esto de habilitar, de dar permisos.
si yo estoy con un montón de adolescentes que alguna vez nos pasó, que están usando el celular todo el tiempo mientras hablo, lo que yo hice con creatividad, y les tiro el tip como para que también lo tomen, y Ale Zuccoli, una de las chicas, también lo implementó en la Facultad de Palermo, porque estaban usando, les permitían usar el celular. Lo que hicimos fue poner nuestra cuenta de WhatsApp, nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de Facebook, y decirles que todo aquello que estábamos diciendo tenían permiso para publicarlo, y les pasamos todas las cuentas donde podían publicarlo, y arrobarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que de esa manera estuvieran atentos, escuchando lo que yo iba a decir, y les dimos un hashtag, ¿sí?, a los chicos. ¿Para qué? Para que después poder buscar con ese hashtag todos los que habían participado de esa clase y ponerle corazoncitos, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, ¿sí? Y era una forma de también incentivar, no te digo no lo uses más, pero sí te digo úsalo para esto que estamos haciendo, ¿sí? O mandarlos a googlear sobre el tema que estoy hablando, ¿sí? Que lleguen a la clase, bueno, hoy a ver quiénes tienen los teléfonos, quiénes están hablando por teléfono, ¿podés googlear tal cosa? No en todos lados se puede hacer, hay lugares que permiten el uso del teléfono, hay lugares que no, ¿sí? La recomendación siempre es tenerlo apagado para poder estar presente 100% en donde estoy. Pero si yo estoy con adolescentes que tal vez lo usan todo el tiempo y lo tienen permitido en ese lugar, como fue este lugar donde habíamos ido, me pareció que usando la creatividad era una buena idea para que puedan estar atentos al tema que yo iba a dar, ¿sí? Que tenía que ver con la comunicación. Bueno, googleen a ver de qué se trata, quién lo googlea más rápido, quién encuentra la primera definición de la RAE, si están mandando un WhatsApp, a quién de todos sus contactos de WhatsApp le pueden preguntar tal cosa, ¿sí? Eh, Implica esto que hablábamos, que también lo vimos en estas clases, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad y la flexibilidad, y estar presente en el momento de lo que está pasando en ese lugar, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y lo último que vemos para esto tiene que ver con la generación de contextos de confianza, ¿sí? Alguien va a querer quedarse o estar más tiempo y prestar atención en un lugar o en un espacio en el que confíe, ¿sí? En el que confíe. Entonces, para que el otro pueda confiar, nosotros le damos todo el contexto, ¿sí? Va a haber gente que no lo va a hacer, y está bien, porque no depende solo de mí. Ahora, sí depende de mí estar abierta a escuchar, generar los contextos de confianza, la motivación que yo tengo, cuál es mi poder de síntesis, repetir las cosas para que puedan quedar fijadas, tener la suficiente flexibilidad de saber ahí tenemos uno de los que modelaron Gary Bandler, que es Milton Erickson, que él lo llamaba principio de utilización. Además de usar mucho el humor, el principio de utilización tiene que ver con hacer con aquello que está pasando acá. Si los chicos están mandando un WhatsApp, bueno, juego con el WhatsApp y a ver cómo lo meto en el tema que yo tengo que dar. Si doy geografía, bueno, a ver a quién tiene un contacto, si tengo que dar geografía europea, quién tiene un contacto en un país de Europa y le puedo mandar un mensaje ahora, ¿sí? Y los chicos se van a copar con eso también, ¿sí? Entiendo que no en todas las materias por ahí se puede hacer o no, o cuesta meterlo, y a veces también hay que dar el programa con lo que hay que dar, pero también eso se está modificando, ¿no? Y poder movernos como con libertad y flexibilidad al mismo tiempo de tener un programa para cumplir, ¿sí?
Alicia pregunta si estos serían los recursos del aprendizaje. Estos son los tips de capturología de Roberto Robles, ¿sí? Que yo tomé y les puse explicaciones de programación neurolingüística. En realidad. Bien. Otra de las cosas que tenemos en cuenta que tiene que ver con algo que dice Alicia, ¿sí? Ella dice, ¿cuáles son los canales en los que comunicamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las percepciones al principio? ¿Sí? Las percepciones al principio, me dice invitada que una profe de su facultad siempre lo relacionaba el tema con alguna serie. Está genial, si estaban todos mirando series, era súper fácil poder enseñar desde ahí. Gracias por el ejemplo. ¿Sí? Cuando vimos percepción, ¿se acuerdan que vimos algunos filtros? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? O los digo yo de vuelta por las dudas que no hayan estado en ese lugar, ¿sí? Que no hayan estado en esa clase que fue la primera de esta serie, ya fue el lunes pasado, hace 7 días. Los filtros que teníamos eran los biológicos, que los biológicos nos diferencian de otras especies, todos los humanos compartimos los mismos filtros biológicos, no escuchamos igual que un perro, no vemos igual que un águila. Vemos y escuchamos como humanos, ¿sí? Más allá, recuerden que siempre hablamos de lo que es campana de Gauss, más allá de los filtros personales, porque va a haber gente que usa audífonos, va a haber gente que usa anteojos. Eso va en los personales, ¿sí? Muy bien invitado de Nubia, que nos dice, el otro filtro era el sociocultural, ¿sí? ¿Dónde nos desarrollamos nosotros? ¿Dónde vamos? Que yo les di el ejemplo de la Rambla. ¿Sí? Yo vengo de Capital Federal a vivir a La Plata y acá al Boulevard, que está en el medio de las avenidas, en las diagonales, se lo llama Rambla. ¿Sí? Y el otro va a ser el personal, que cada uno de nosotros va a mirar la vida de una manera distinta. Vamos a hacer un pequeño juego de percepción y retomamos desde ahí para ver qué más podemos hacer con esto del aprendizaje. Bien, un segundo. Compartir pantalla. Compartir pantalla, acá. La idea acá va a ser que sigan el punto verde. Comencemos con esta ilusión. Observe con atención la X en el medio de la imagen. Denme un segundo. Vamos vuelta. Ahora sí, porque si no, no lo van a escuchar. Imagen. Comencemos con esta ilusión. Observe con atención la X en el medio de la imagen. ¿Ve el punto verde que se mueve en el círculo? Ahora intente seguir el punto verde con los ojos. No hay nada, ¿verdad? Esta ilusión ayuda a demostrar lo rápido que el cerebro encuentra el movimiento en su entorno. ¿Quiere ver cómo lo hace? Cuando mira la X, las neuronas de la corteza visual comparan la imagen que observa de un momento al siguiente. Hay neuronas que rastrean la posición cambiante de los objetos entre las imágenes, permitiéndole comprenderlos como en movimiento a través del espacio. En el examen del círculo que se mueve, el punto desaparecido deja una imagen remanente. A medida que esta imagen remanente cambia de posición, el cerebro ve un patrón que decide su movimiento y une los cuadros para ver un punto verde en movimiento. Está bueno, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Bien, sí. Lo que vamos a hacer,
o lo que queremos mostrar es esto que les contaba al principio. Vieron lo que abarca la corteza visual y que tiene que ver también con esto del movimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos que teníamos el cerebro triuno, que el cocodrilo, el cerebro más antiguo que tenemos, que es el reptiliano, responde al movimiento? Entonces, ver cómo podemos estar incorporando para aquello que queremos contar este tipo de cosas, cómo podemos incorporar movimiento, y en este caso, como yo estaba de este lado de la pantalla, lo que hice fue buscar algo que se mueva y que además de moverse, ¿sí?, tenga un estímulo visual. ¿Para qué? Para registrar el aprendizaje. ¿Sí? Los estímulos visuales que se pueden usar tienen que ver con el pizarrón, con el PowerPoint, con las fotos. A veces en el uso de PowerPoint la idea es no ponerle muchas palabras, no llenarles de palabras. ¿Sí? Cuanto más imágenes tenga va a ser más fácil de recordar. Entiendo que a veces va a haber algunas frases, a veces va a haber cosas importantes en las cuales vamos a poner palabras, ¿sí? Ahora, no tiene que ser todo lleno de palabras porque eso no lo recuerda a nadie. Realmente, no tiene movimiento, no tiene colores, no tiene estímulos visuales, no se van a acordar, ¿sí? Entonces, a veces es como hacer un PowerPoint para hacerlo, ¿sí? Para leerlo, pero no para que el otro recuerde lo que yo tengo para decir. ¿Se acuerdan entonces? Cuando vimos estos filtros de la percepción, habíamos nombrado cómo nosotros percibimos el mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era eso? ¿Sí? A ver si no sale rápidamente, se los cuento yo. Nosotros percibimos el mundo a través del... A ver, Gracielita, dale, ¿cómo percibimos el mundo? Si vos te acordás, contanos. Sí. Nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, ¿sí? Y se acuerdan, vamos a ver, yo les había dicho que las neurociencias descubrieron 28 sentidos nuevos, que no los vamos a ver ni en esta serie ni en otras, porque nos alcanza con saber los 5 sentidos básicos que aprendimos en la primaria, ¿sí? Que son la vista, la audición o el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? Alicia nos dice, son famosos los PowerPoint de ayuda a memoria, pero no para captar. Exactamente. ¿Sí? La idea es que al otro le quede fijado lo que yo tengo que decir. Lo voy a nombrar mucho a Roberto Rosler porque esta clase de él, que se llama Capturología, fue una de las que más me encantó y la difundo por todos lados porque me parece maravillosa. Y tiene que ver con, él dice, cuando vamos a armar un PowerPoint, pensemos que lo más importante tiene que ser lo que nosotros tenemos para decir y nosotros diciéndolo. Si yo pongo un PowerPoint que tiene como muchas cosas, puede distraer más que captar, ¿sí? Entonces, cuando vamos a usar todo lo que es audiovisuales para poder ponerlo, que estén totalmente relacionados con el tema. El PowerPoint es un audiovisual más. El PowerPoint es un estímulo visual más. Entonces, si yo pongo fotos que fijan el concepto, está buenísimo, ¿sí? Pero no todo el tiempo, ¿sí? Tener en cuenta este movimiento que es necesario para nuestro cerebro reptiliano para poder estar atentos a lo que el otro está diciendo, ¿sí? ¿Yo para qué los uso a veces? Para cortar mi imagen y mi voz, porque si yo sigo hablando, puede que hayan pasado los primeros 20 minutos y todavía, y empiecen a perder la concentración en mí. Entonces, si yo cambio y pongo un estímulo visual, ¿sí?, que sea una foto de PowerPoint, una frase de PowerPoint, un videíto o lo que fuera,
estoy jugando y teniendo en cuenta ese tiempo atencional de cada una de las personas que van a estar del otro lado. ¿Sí? Depende, Antonio me pregunta, ¿cada 10 minutos sería bueno cambiar la imagen? Depende, tiene que ver con el tema que estamos hablando. ¿Sí? Cada 20 minutos está bueno hacer algo que ayude al movimiento. ¿Sí? Ahora, no voy a cortar un tema por la mitad porque justo llegamos a los 20 minutos. Es bastante difícil llegar a 20 minutos hablando de lo mismo, sin una pregunta en el medio, sin algo dinámico, sin algo, ¿sí? Con lo cual, también eso lo voy a tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Así puedo ir a los 5, porque ahora estamos hablando solo de estímulos visuales. Sí, Gracielita, el humor es un buen recurso. ¿Y con qué les parece de todo lo que venimos hablando tiene que ver el humor? Con la creatividad y con la flexibilidad. ¿Sí? El humor tiene que ver con la creatividad y la flexibilidad. Ahora, está bueno que esté bien puesto también, que esté relacionado con lo que yo estoy enseñando. ¿Sí? Ahí lo puedo tomar como recurso. Totalmente, gracias, me dice invitada. El dinamismo en la relación con otra cosa es genial, sí. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros 4 sentidos que nos quedan para ver cómo podemos hacer para estimular? Porque nosotros percibimos desde estos simples 5 sentidos, y nos falta más, dimos un montón de ejemplos que tienen que ver con estímulos visuales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Estímulos auditivos, ¿sí? Generalmente podemos hacer algún corte, como este que acabo de mostrar, que era audiovisual, ¿sí? No solo muestro una imagen, sino también escuchan a una voz distinta a la mía, que tiene que ver con cambiar los tonos, ¿sí? Más allá de la música, por supuesto, que si podemos poner música en el lugar en el que estamos, es maravilloso, ¿sí? Y si se relaciona con lo que estamos dando y la podemos relacionar, es mucho más. Hay muchos juegos que estimulan desde lo auditivo, ¿sí? Como no todos percibimos el mundo de forma igual, va a estar bueno que los vayamos variando. Todos tenemos todos los sentidos, ¿sí? Pero de todas formas, también está bueno ir variándolos. Me preguntan por el olfato. Sí, totalmente. El recuerdo de un aroma tiene que ver con que la glándula pineal está directamente conectada al olfato, con lo cual por eso nos trae emociones, ¿sí? Evocadas rápidamente. Ahora, el olfato se puede estimular de muchas maneras. La primera va a ser poniendo algún aroma en el espacio en el que vamos a estar todos. Y después yo puedo ir modificando eso de acuerdo a lo que voy a dar también. Gabriela me pregunta, los monótonos y los tonos de voz. Totalmente, si no tenemos música y no tenemos nada para estimular auditivamente, en este caso yo cambio la voz con algún otro locutor, para no ser yo siempre la que hable, porque no tengo otra persona. Yo a veces doy clases con Marcelo, entonces Marcelo a veces lo invito a dar ejemplos o lo invito a dar ejercicios para poder tener los distintos tonos, y si no, pongo un locutor, y si no, yo misma, si no tengo ninguno de esos 2 recursos, puedo hacer lo que nos invita Gabriela, que es este cambio de voz, ¿sí? Y el cambio de voz incluso lo puedo enfatizar, puedo enfatizar y hablar mucho más arriba aquello que quiera que recuerde, ¿sí? O cuando estoy puntualizando lo que vimos hoy, por ejemplo, atención, flexibilidad, memoria, escucha, ¿sí? Cuáles son las características a tener en cuenta. Entonces ahí elevo un poco el tono de voz y después lo vuelvo a bajar y vuelvo a tener el mío común como para poder ir tomando. Vimos entonces visión, audición, olfato, nos falta gusto y el tacto, ¿sí?
¿sí? Que son un poco más difíciles y va a depender de aquello que queramos enseñar. Va a haber cosas en las que sí vamos a poder invitar a utilizar el gusto y el tacto, va a haber cosas en las que no, ¿sí? Vamos a ir viendo cuáles podemos usar y cómo podemos usar la mayor cantidad posible. También podemos evocar, como decía Gabriela, memorias. Si no tenemos la posibilidad, en este caso que estamos por internet, ¿sí? Yo les puedo decir que recuerden cuál era el aroma de la salsa de su abuela, ¿sí? Y en ese punto yo ahí estoy evocando una memoria olfativa, ¿sí? Lo mismo con las táctiles, lo mismo con el gusto, ¿sí? ¿Cuál era el gusto de las milanesas de la abuela? ¿Cuál era el gusto de la pasta de la abuela? Siempre digo de la abuela porque solemos recordar más lo que cocinaban nuestras abuelas que nuestras madres, por lo menos acá en Argentina, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por estar del otro lado. Una vez más, gracias, gracias, gracias por todos los mensajes hermosísimos que nos están mandando de esta serie, por todo el cariño que están mandando por ahí, ¿sí? Y cualquier duda, consulta, sugerencia, también nos las mandan, ¿sí? Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado. Muchas gracias.